Lo grave sí, ¿no? Ahora sí. Ok, acá estamos. Bueno, bienvenidos. Este es el curso de Física de Many Body. Como les comenté a algunos con los que nos conocimos en Teórica 2, este es un curso que es una continuación de Cuántica, ¿no? Y básicamente engancha con el capítulo de partículas idénticas, que era el capítulo 14 del Cohen. Y acá la primera clase va a ser simplemente un repaso de ese capítulo de partículas idénticas. Así que por ahora no vamos a ver nada nuevo. La clase que viene sí, ya empezamos con el formalismo de segunda cuantización, y para esa parte voy a usar el nuevo tomo de Cohen-Tanucci, el tomo 3, que como alguien me comentaba, está difícil encontrarlo gratis en internet, en inglés, aunque ya existe la versión en inglés. Yo la tengo en francés y más o menos se puede leer bien. Pero bueno, hablamos de eso la clase que viene. Y entonces, esto es un repaso de partículas idénticas. Eh, Acá la herramienta fundamental desde el punto de vista matemático es el producto tensorial de espacios de Hilbert. Esto ya lo teníamos cuando hablábamos de cuántica de una partícula. Por ejemplo, para describir el espacio de Hilbert de una partícula que vive en 3 dimensiones, teníamos que crear este espacio de Hilbert X y Z, haciendo el producto de los 3 espacios unidimensionales. El siguiente uso grande fue esto, una partícula con spin, donde ahí mezclamos el espacio espacial, digamos, con el de spin. Y bueno, esa es la herramienta fundamental que tenemos que usar cuando tratamos sistemas de varias partículas, porque acá entonces tenemos un espacio de Hilbert grande, que es producto tensorial de los espacios de Hilbert individuales. Esto es cuántica, ¿no? Acá podemos tener, por ejemplo, un protón, un neutrón y un electrón. O sea, pueden ser espacios de Hilbert diferentes, uno para cada partícula. O, como nos va a pasar en el curso a nosotros, estos van a ser todos espacios iguales porque corresponden a distintas partículas idénticas. Entonces puede ser el espacio de electrones. A mí me gusta mucho trabajar con 2 partículas, lo hice bastante en mi investigación, pero además es bueno para empezar la discusión. Supongamos 2 partículas, por ahora pueden ser distinguibles. Entonces el espacio de Hilbert es un E1 por E2, y lo básico acá son los estados producto. Pongo una partícula, la 1 en uno de sus estados, por la 2 en uno de sus estados. Nada más. Entonces, en cada uno de los espacios, E1 y E2, tengo una base. U sub I para el espacio 1, B sub L para el espacio 2. Y entonces, un estado genérico del espacio 1 lo formamos con una combinación lineal de la base. Lo mismo para el estado del espacio 2, combinación lineal. Pablo, disculpa. Y, Si cambiaste de diapositiva, nos sigue apareciendo a todos la primera. ¿en serio? Sí. Uy, a ver. Ahí estoy en la primera. Y ahí pasé a la segunda. El tema me parece es que no se ve el modo presentación.
me parece que tenés que poner como para compartir toda la pantalla en vez de solo el programa, porque si no como que se queda en el modo de edición, digamos. Ok, a ver. Sí, es cierto, se ve como si estuviera en el modo edición. ¿Ustedes lo ven así todavía? Claro, sí, sí. Perdón, yo estaba chocho acá. A ver, disculpen. ¿Cómo hago? Claro, a mí me ofreció compartir y yo compartí el... Yo compartí el LibreOffice. ¿Ahora qué ven? El modo presentación. Sí, ahí está bien. Ok. Ya sé qué tengo que hacer. Tengo que abrir la presentación y después compartir eso. Ven dos renglones, ¿no? Sí. Ok. Sí. Gracias por avisarme. ¿Quieren que vuelva atrás? No, ¿no? No sé. Está bien, creo. No, sí, está bien. ¿Está bien? Entonces, ahí tenía el espacio producto, ahí puse las bases, ¿no? Cada espacio E1 y E2, ¿ven el mouse moviéndose? Sí. Okay. La base UI y la base BL. Entonces, el estado phi de 1 lo expando en la primera base y el phi2 lo expando en la segunda base, ¿no? Estoy tratando de analizar ahora el estado producto. Entonces, base del estado del espacio producto, entonces lo formo multiplicando las dos bases de cada espacio, los UI con los BL. Y en particular, cuando hago phi1 por phi2, acá me vienen los coeficientes de cada uno por separado, ¿no? Entonces este es un espacio producto. Esta es la expansión del estado producto en la base del espacio producto. Pero eso no es lo más general. Un estado general no es un estado producto como este, sino un estado que lo genero expandiendo en la base de todo el espacio producto con coeficientes que ahora tienen dos índices. Pero esta diferencia acá le da la generalidad al estado psi. O sea, para decirlo de una forma burda, en el espacio producto hay muchos más estados que los estados producto. Y entonces tenemos que hacer un trabajito parecido para generar los operadores en el espacio producto tensorial. Entonces tengo operadores del primer espacio, del segundo, B2, y los aplico en estados producto. Acá es donde sé cómo aplicarlos, digamos, porque tomo el primero y lo aplico al estado que le corresponde y el B al segundo. Entonces genero un nuevo estado, que es un estado producto, pero así, aplicado cada uno a su parte. ¿Está bien? Ahí pasé a la siguiente transparencia. Ahora sí, supongamos que son partículas idénticas, los electrones, por ejemplo. En este curso los electrones van a ser casi los protagonistas exclusivos, la verdad. Bueno, ahora los dos espacios de Hilbert son iguales, E1 y E2. Y me generan este espacio producto. Pero hay un problema. Si yo pongo un electrón en phi y el otro electrón en Gi, como los electrones son idénticos,
yo podría haber puesto el electrón 2 en Phi y el 1 en Gi. O sea, la numeración de los electrones es algo que tiene poco sentido porque son idénticos. Y estos dos estados matemáticamente distintos son físicamente lo mismo, porque yo no puedo distinguir un electrón del otro. Entonces, dos qubits distintos representan el mismo estado, y esto es lo que se llama degeneración de intercambio. En el capítulo 14 del Cohen hay una discusión bastante completa y minuciosa de esta idea de cómo hacer una medición de observables, ¿no? Un conjunto completo de observables sobre el sistema no me permite distinguir los dos estados. Entonces ahí se ve que hay un problema grave en cómo planteamos el problema hasta ahora. Por más que haga una medición completa sobre cada partícula, no puedo determinar unívocamente el estado completo de las dos partículas después de la medición. Y eso contradice las cosas que habíamos visto en los postulados, ¿no? Si uno hacía una medición completa del sistema, el estado al final queda bien determinado. Debería quedar bien determinado. Entonces la solución es dogmática como en la formulación general, un nuevo postulado de simetrización, que dice lo siguiente: cuando un sistema incluye varias partículas idénticas, solo ciertos qubits de su espacio-estados pueden describir estados físicos. Los qubits que sirven, los qubits físicos, tienen que ser completamente simétricos frente al intercambio de partículas, y eso se aplica a los bosones, que son partículas de spin entero, o completamente antisimétricos para los fermiones, que son las partículas de spin semientero. Y bueno, eso lo introducimos como un postulado para describir matemáticamente los estados. O sea, simplemente lo que pasó es que haciendo el producto tensorial se generó un espacio de Hilbert que es demasiado grande, y nos quedamos con dos subespacios distintos para bosones y para fermiones. Entonces, ¿cómo trabajamos, cómo aplicamos ese postulado de simetrización en un problema concreto? Entonces, partimos de una base de estados producto, ¿no? Partícula 1 en tal orbital, la 2 en tal otro orbital, U sub j. Definimos el operador de permutación de dos partículas, o transposición, por su acción sobre los estados de la base. O sea, lo definimos sobre la base. Una vez que definimos un operador sobre toda una base, ya sabemos cómo actúa en general. Entonces, ¿qué hace este operador transposición? P2, 1. Da vuelta a las partículas 1 y 2. ¿Está? Entonces, tengo 1 acá, 2. Donde decía 1 pongo 2 y viceversa. Lo puedo poner así, decir 2 está en UI, 1 está en UJ, o si quiero que la 1 aparezca primero, 1, UJ, 2 UI. Bueno, hay propiedades, se puede demostrar, está bueno hacerlo o mirarlo en el libro. Si lo aplico dos veces, tengo la identidad, después el adjunto es igual a sí mismo, o sea, es autoadjunto o hermítico. Después acá, el adjunto por sí mismo es 1, o sea que el adjunto es el inverso de P2,1. O sea, conclusión, es unitario también. Es hermítico y unitario. Al ser unitario ya sé que los autovalores son 1 y -1.
Y bueno, tengo autovalores 1 y -1 y autoestados asociados a esos autovalores, ¿no? Entonces, P21 en un autoestado que le ponemos la S por simétrico, tiene autovalor 1 positivo, y el antisimétrico, por todos los estados antisimétricos, tienen autovalor -1. Y usando este operador de transposición, podemos definir estos dos operadores esenciales en el formalismo, ¿no? El simetrizador y el antisimetrizador. Se le puede poner el un medio o no, a gusto, pero después hay que normalizar. Entonces tengo 1 más P21, 1 menos P21. Y lo que hacen es proyectar sobre los subespacios de simétricos y antisimétricos. O sea, de nuevo, si tomo un espacio cualquiera del espacio grande producto, estos me los llevan al subespacio adecuado para bosones y para fermiones. Entonces empiezo con un estado producto que no cumple simetría, ¿no? Si UI y UJ son distintos y yo intercambio 1 y 2, me da otro estado distinto, no es ni simétrico ni antisimétrico. Entonces, a este lo tengo que meter en esta picadora de carne para que salga algo nuevo, simétrico o antisimétrico. A ver, déjenme ver un poquito más. Con 3 partículas, o sea, hasta ahí estábamos con 2, que es un caso lindo, pero es patológico y bastante limitado. Acá ya en 3 se empieza a ver la riqueza del problema. Tenemos partículas 1, 2 y 3, que las pongo en 3 orbitales distintos, ¿no? Este es un estado producto. Ahora tengo operadores de permutación. Los escribo así, P1, 2, 3, esta sería la identidad. P3, 1, 2, 2, 3, 1, etc. Son las 6 posibles permutaciones de los índices 1, 2 y 3. Por ejemplo, el P2, 3, 1 lo que hace es agarra este que yo tenía, 1, 2, 3, y me pone los índices de las partículas en este orden. Dejo fijos los orbitales ocupados y pongo las partículas en el orden que me piden. O también las puedo reorganizar si quiero ver las partículas en orden. Se puede ver que las permutaciones forman un grupo, estas 6 forman un grupo, pero es importante que no es conmutativo. Transposiciones son las que vimos en la filmina anterior, ¿no? Mover de a 2. Solo intercambian un par de partículas. O sea, de estas 6 permutaciones, algunas son transposiciones. Esta, ¿no? Esta me da vuelta el 3 y el 2 y el 1, el 3 y el 1. Y esto es importante. Se puede ver que toda permutación se puede expresar como un producto no único de transposiciones. O sea, yo puedo agarrar esta, la P3, 1, 2, y la voy a poder expresar como producto de estas que están en amarillo. El producto ese no es único, o sea, se puede hacer de varias maneras, pero la cantidad de transposiciones que uso tiene una paridad bien definida. Y esa es la paridad de la permutación. O sea, estas 6 tienen una propiedad que es su paridad. ¿Cuántos operadores de transposición necesito para expresarla? O sea, la paridad de esos números. Y eso es importante ahora en el formalismo porque me va a aparecer un -1 a la paridad de la permutación. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos hasta ahora?
Bien. Bien, Una pregunta. se escucha bien, se sigue todo cómodo. Sí, perfecto. Profesor, ¿me escucha? Sí, habla más fuerte, Sí. acércate al micrófono. Ahí. Ahí está mejor. Bueno, no, le quería preguntar, acá con paridad se refiere a cuántas veces tendría que aplicar el operador sobre sí mismo para recuperar la identidad, por así decirlo. Eh, Uy, perdón. no, mira, a ver, volvamos acá. Estas son permutaciones, ¿no? De las n partículas. Acá tengo 3. Y decíamos, Sí, las transposiciones solo intercambian de a 2. sí. Entonces, la paridad es cuántas de estas transposiciones necesito para expresar una permutación. Ponele que quiero expresar esta permutación, que no Sí. es una transposición. Entonces, debería poder hacerlo aplicando estas algunas veces. Ok, estaba confundiendo transposición con permutación. Ok. Claro, claro, Sí, son... sí. Ujú. Permutación es genérico y transposición es Bien, de A2. dos vecinas. Solo dos partículas. Solo dos partículas que pueden estar en distintos lugares. Lo que pasaba es que con dos partículas eran lo mismo los dos conceptos, porque en dos Claro, partículas solo hay transposiciones, digamos. claro, claro. Sí, ya entendí, gracias. Ujú. Voy a poner varias porque me resulta más fácil. Bueno, entonces ahora sí, ya pasamos a n partículas. P sub alfa es la permutación arbitraria de las n partículas. Y hay n factorial permutaciones. Esto, si no se acuerdan, piénsenlo un rato. Miren en el libro, en el capítulo 14. Entonces, este índice alfa sería lo que teníamos antes, ¿no? El 1, 2, 3, 1, 3, 2, todas esas distintos ordenamientos de de la numeración de las partículas. ¿Está bien eso? Alfa son esas tiras de números ahora. Entonces, si tengo un estado psi s que es invariante frente a todas las permutaciones de partículas, ese estado es completamente simétrico. Y acá viene el uso de lo que hablamos recién. Un psi A antisimétrico. Le aplico las permutaciones, es autoestado, pero hay un autovalor acá. Y el autovalor depende de la permutación, ¿no? Es 1 si esa permutación es par. Y -1 si esa permutación es impar. O sea, el número de transposiciones que necesito para generar la permutación. Entonces, acá es donde se mete el signo menos propio de los fermiones. Ahora lo vamos a ver de nuevo esto cuando hablemos del determinante de Slater. ¿Está bien eso? Este es ya el caso de n partículas. Sí, se entiende. Va.
Bueno. Notar que para n mayor que 2, la unión de los subespacios S y A no contiene todo el espacio de Hilbert. O sea, estos subespacios completamente simétricos y completamente antisimétricos, cuando los junto, no son todo el espacio de Hilbert grande, la cancha grande del espacio producto. Porque hay cosas que son parcialmente simétricas frente al intercambio de partículas. O sea, esto es como una exigencia bastante grande, el ser autoestado de todos los operadores de permutación. Como las permutaciones, estos P sub alfa, no conmutan entre sí, no es posible encontrar una base de autoestados comunes de todas ellas. Esto es como decíamos en cuántica, ¿no? Si tengo un conjunto completo o tengo un conjunto de observables que conmutan, es posible encontrar una base común. Pero las permutaciones, todas ellas no conmutan entre sí. Entonces, no hay una base de todo el espacio de Hilbert producto que sea autoestado de todas ellas. Entonces me tengo que quedar con subespacios donde sí funciona esto. Ay, perdón. ¿Qué dice? Entonces, definición importante ya en forma general, tengo el S y el A, el simetrizador y el antisimetrizador. Yo a estos los voy a alimentar con un estado producto y me sacan un estado ya bueno para usar, ¿no? Para bosones o para fermiones, con las propiedades de simetría adecuadas. Estos operadores son proyectores sobre los subespacios. O sea, una vez que lo apliqué, le apliqué el S a un estado producto, obtengo un nuevo estado que ya es simétrico y si le aplico S de nuevo, no hago nada. Me proyectaron desde el espacio producto grande hasta estos subespacios. Bueno, entonces esto es lo que aprendemos a hacer en cuántica. ¿Cómo usar todo esto? Bueno, siempre el primer paso es tomar una base del espacio de una partícula. Por lo general tomamos los autoestados del hamiltoniano de una partícula, pero no es indispensable, solo hay que tener una base del espacio. Segundo, numeramos las partículas de 1 a n, lo cual ya sabemos que no tiene mucho sentido físico, pero para la construcción matemática es necesario. Ubicamos a las partículas en estados de partícula única, ¿no? Decimos en qué orbitales está cada una de ellas y con eso formamos un estado producto. La partícula 1 la pongo en el orbital U sub i, la 2 en el U sub j, etc. hasta la n. Ahí aplico el operador simetrización o antisimetrización para bosones y fermiones y hay que normalizar todavía, porque las definiciones de estos operadores no se encargan de eso. Porque eso puede depender de cómo elegí acá los orbitales. Entonces, normalizar el estado obtenido, lo que hay que hacer con la definición de S y A que vimos recién, hace falta poner esto. El n factorial arriba y acá dividir por los factoriales de estos n sub 1, n sub 2, que son cuántas partículas hay en el nivel tal, 1, en el nivel 2. Son las ocupaciones, perdón, lo tengo acá. Los bosones pueden repetir los orbitales con ocupaciones N1, N2. Y entonces eso lo tengo que poner acá. Los fermiones no. Todavía no lo demostré o no lo vi, pero
es así, lo vemos ahora. Los fermiones nuevos solo pueden tener ocupaciones 0 y 1 en los estados producto. O sea, en el paso 2 acá, ¿no? Cuando decíamos pongo electrones en orbitales, bueno, para fermiones me tengo que abstener de elegir 2 veces el mismo estado de partícula única. Habrá estados que no tienen ninguna partícula, otros que tienen una y nada más. En cambio, para los bosones puedo repetir. Al final me resulta más cómodo ver todo. Esto que estamos diciendo vale para un sistema de n partículas que pueden, seguramente están confinadas o están en algún potencial exterior, pero además pueden tener una interacción entre sí. Ahí es donde el problema se vuelve realmente complicado. Pero para practicar un poco con estas ideas que tenemos acá, pensemos primero que no interactúan. O sea, están ahí, pueden estar confinados, tienen que respetarse como bosones o fermiones, pero aparte de eso no tienen una energía de interacción. Entonces, el hamiltoniano total es la suma de los hamiltonianos individuales. Este H minúscula sería el hamiltoniano de una partícula, ¿no? Entonces tengo un H grande que es el H del sistema de n partículas. Y acá es simplemente la suma. Si hubiera interacción, acá habría que sumar la interacción. Entonces, siempre la estrategia es primero resolver el problema de partícula única. Estos hamiltonianos minúscula, quiero hallar sus autoestados y sus energías, ¿no? Entonces, este estado vive en el espacio de Hilbert de la partícula J. Los autovectores físicos del H grande, entonces, para bosones, son poner partículas en los autoestados de los H chicos, ¿no? Estos Φs, los pongo acá, voy eligiendo cómo llenarlos, pero a cada estado producto que formo de esa manera le tengo que aplicar el P sub alfa y sumar, ¿no? O sea, le estoy aplicando, perdón, ahí vuelvo para atrás, le estoy aplicando, difícil vuelvo para atrás, el simetrizador, que contiene esta suma sobre todos los operadores de permutación. Volvemos. Entonces, así formé un Φ grande, simetrizado, que tiene todos estos orbitales ocupados con estos números de ocupación. Esto para bosones, para donde es más general esto. ¿Qué autoestado está asociado, qué autoenergía está asociada a ese estado? Es simplemente la suma de las energías individuales de los orbitales ocupados. En esta jerga hablamos de orbitales, ¿no? Pero eso lo que quiere decir es los autoestados de los H's de cada partícula. O sea, como si uno estuviera pensando en un átomo de hidrógeno, en una de las autofunciones del H, con un spin, up o down. Eso sería cada uno de estos estados. Entonces, lo lindo de un sistema no interactuante es que podemos sacar enseguida los autoestados del H total como estados productos simetrizados adecuadamente, y la energía es simplemente la suma de las energías individuales. El ground state, el estado fundamental para bosones, bueno,
es simplemente poner todas las partículas en el orbital de energía más baja. Entonces la energía es n por u1. Muy distinta va a ser la situación con los fermiones. Entonces supongamos fermiones. Los autoestados de H son, hacemos todo lo que dijimos recién, pero cuando tengo el estado producto, que sería ubicar las distintas partículas en un grupito de orbitales, ¿no? Acá lo veo en la diagonal, la 1 en un phi1, la 2 en un phi2, la n en un phi1. Y está esta fórmula, esta manera de escribir la acción del antisimetrizador, que es el determinante de Slater. Bueno, esto lo vimos en cuántica, supongo que... ¿Hay alguien que cuando cursó cuántica no vieron partículas idénticas? Conmigo lo vimos el año pasado. Pero como es el último capítulo, por ahí hay gente que no llegó a verlo. ¿Hay algún caso? No. Bueno, entonces todos conocen esto. O sea, con esta linda manera se puede escribir la acción del antisimetrizador, y lo curioso, lo lindo es que tienen los signos menos donde tienen que ir, ¿no? Porque uno empieza así, hace toda esta diagonal multiplicando, después la siguiente y agarra etc. Pero después cuando hace para atrás, esos llevan signo menos. Y eso es lo que dijimos antes con ese epsilon sub alfa que aparecía en el antisimetrizador. Bueno, acá enfatizo, entonces, ¿es esto el origen matemático del principio de exclusión de Pauli? Porque si yo llego a repetir el orbital en alguna de estas columnas, voy a tener dos columnas iguales y un determinante da cero cuando hay dos columnas o filas iguales. Es una definición matemática del principio de exclusión de Pauli. Pero me animo a decir que no hay que olvidarse que la exclusión de Pauli vale, tal como la pensamos siempre, en un estado producto. Porque si yo sumo dos determinantes, este es un estado del H no interactuante, pero es un espacio de Hilbert grande y yo puedo sumar, hacer una combinación lineal de ellos, y ahí la ocupación de un dado orbital puede no ser 0 o 1, sino algo intermedio dependiendo de los Slaters que sumé. Nunca va a ser mayor que 1, pero puede estar entre 0 y 1. Si ordenamos las energías en orden creciente, E1, E2, etc., la energía del estado fundamental ahora es la suma de las n energías más bajas, porque tengo que ir poniendo una partícula en cada orbital. Y la energía individual más alta de esta combinación es la energía de Fermi. Los que cursaron estructura 2 están bien familiarizados con esto. Y en teórica 3 también. Unos comentarios generales. ¿Cuál es la conexión qué es la mecánica estadística cuántica? Especialmente para los que no hicieron teórica 3. Bueno, la mecánica estadística considera sistemas con un número macroscópico de partículas, o sea, 10 a la 23 o 10 a la 10 ya es un montón.
y trata de responder preguntas de la termodinámica a partir de la descripción microscópica. Entonces la pregunta básica es, ¿cómo se deducen las pocas propiedades termodinámicas a partir de los estados microscópicos, que son astronómicamente muchos? Y básicamente el formalismo que uno estudia es, que crearon Boltzmann y Gibbs, hay que contar cuántos estados microscópicos corresponden a cada estado macroscópico. A cada estado macroscópico, entre comillas, porque es algo que yo defino dando el valor de 3 o 4 variables termodinámicas, ¿no?, que caracterizan un estado de equilibrio. Entonces, si yo puedo contar cuántos estados microscópicos corresponden a cada estado termodinámico, entonces le puedo asignar probabilidades a esos estados termodinámicos, dependiendo de cuánto es su base, ¿no? Hay 3 casos. Uno es el clásico con partículas distinguibles. Esta es la estadística de Maxwell-Boltzmann. Bosones, tenemos la estadística de Bose-Einstein, una fórmula que me dice, ¿no?, cuál es la probabilidad, la distribución de población de estados con dadas energías. Y para fermiones, la estadística de Fermi-Dirac. Una fórmula que conocemos de teórica 3. Ahora, tengamos en cuenta que estas son descripciones del sistema en equilibrio y sin interacción. O sea, si yo tengo un gas de electrones, voy a usar la estadística de Fermi-Dirac, pero ahí no estoy incluyendo la interacción electrón-electrón. Ese es un sistema mucho más difícil de resolver, prácticamente insoluble, y siempre pensamos en términos de este sistema sin interacción. En estructura 2 usamos igual mucho esto, porque por ejemplo para un metal la interacción electrón-electrón en el fondo no es tan importante y se pueden hacer muy bien algunas cuentas usando la distribución de Fermi-Dirac, pero no es correcto del todo. Un material interesante, un ejemplo lindo, es el helio, que hay 2 isótopos del átomo de helio, ¿no?, dependiendo de cuántos neutrones tiene. Tiene 2 protones y 2 electrones, pero puede tener un solo protón en el helio 3 y 2 protones en el helio 4. Entonces este átomo, este núcleo, es un bosón, el helio 4, y entonces le pasan cosas que le pasan a los bosones: condensación de Bose-Einstein, superfluidez. Y en cambio el helio 3 es un fermión, hay exclusión de Pauli, se parece más a un gas de electrones, pero es un poco, no sé, no lo he estudiado yo mucho. Susana Hernández es la gran experta en este tema, pero bueno, el hecho de que no hay una repulsión coulombiana como en el gas de electrones hace que sea un problema bastante distinto también. Pero bueno, son bosón o fermión. Acá tengo un pequeño repaso del átomo de hidrógeno, pero lo pongo porque quiero tener a mano un ejemplo para poder pensar en orbitales y en estados de partícula única, ¿no? El H chiquito que veíamos antes, de una sola partícula. Pensemos entonces en el átomo de hidrógeno, que es como el padre de todos los demás átomos. Tenemos carga positiva, el núcleo, protón, electrón, la interacción coulombiana, el electrón y el protón. Acá está el potencial y tenemos niveles de energía, dadas por la fórmula esta. El Rydberg acá, 13,6 electronvolts dividido por n cuadrado. Cada uno de estos niveles tiene mucha degeneración,
porque todos los estados con distinto L están ahí metidos. L y la proyección del momento angular en Z. Y después está el radio típico de estos distintos niveles, que es el radio de Bohr por n cuadrado. O sea, crece mucho con este número n. Y el radio de Bohr básico es más o menos medio este. En las impurezas en semiconductores tenemos el mismo modelo, pero con un radio de Bohr 100 veces más grande. El nivel 1S, o sea, el primer estado, ¿no? Tenemos solamente esta exponencial. O sea, máximo en el origen y cae en un radio de Bohr, ya algo apreciable. Y no hay nada acá adelante, solo una constante. O sea, solo tenemos una dependencia radial y por lo tanto simetría esférica. El nivel 2S. Tengo de vuelta la exponencial, siempre está la exponencial, pero ahora con un radio más grande, 2A0. Y acá adelante tengo un polinomio en R, pero no tengo ninguna dependencia angular porque es un nivel S. Ya en el 2P tengo n igual a 2, L igual a 1 y distintas proyecciones del LZ, distintos valores del LZ. Y acá sí tengo mis exponenciales de la capa 2, con el 2 ahí en la exponencial. Tengo un R afuera, pero tengo dependencia en θ y en φ. Fíjense, la dependencia en M es la que está acá en esta exponencial, e a la I φ, M igual a 1. M igual a 0, entonces no aparece el φ. M menos 1, aparece el menos 1 acá. Este es el momento angular en la dirección Z. Bueno, L0, M0, simetría esférica. L1, M0, acá ya no tengo simetría esférica. L2, M0. Se van complicando las formas de los orbitales. Todo esto surge de los armónicos esféricos. Ya estamos casi terminando. El átomo de hidrógeno es nuestro paradigma para pasar a átomos de varios electrones. Y acá sí ya tendríamos un problema de many body, porque muchos electrones interactúan con el núcleo, pero también se repelen entre sí. Entonces tengo número atómico Z, Z protones en el núcleo. Entonces acá me escribo la energía cinética de los electrones, E cuadrado sobre 2m, la interacción del electrón con el núcleo, y acá la interacción entre los electrones. ¿No? Este sería el hamiltoniano de los Z electrones de este átomo. Esto ya sí es un problema irresoluble. O sea, esta parte está bien, está resuelta porque es igual a lo que vimos recién, esas funciones de onda, NLM y un spin G up o down. Pero la interacción electrón-electrón es imposible de resolver en general. Ya el átomo de helio, que solo tiene 2 electrones, no se puede resolver. Se estudia en casos particulares la función de onda, pero ese ya es un problema interesante. Entonces, quería plantear este ejemplo porque, bueno, este es un buen ejemplo de la base de estados de partícula única que usamos para construir el estado de muchas partículas, ¿no?
agarramos, empezamos a poner nuestros electrones en distintos orbitales, lo ponemos en el operador de antisimetrización y ahí sacamos un posible estado de los n electrones. Pero eso, como ya dije, entonces sería un estado producto antisimetrizado, pero no interactuante. Eso es lo que va a ser la base de estados del espacio de Hilbert grande que usaré si quiero resolver, diagonalizar este hamiltoniano que incluye la interacción. Bueno, ahí entonces terminé la clase, la teórica. Me llegó 50 minutos más o menos. ¿Están ahí o están durmiendo? José. Estamos, profe. Bueno, gracias. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Esta presentación fue cut and paste del capítulo 14 del Cohen. Así que ahí lo pueden leer todo bien hilvanado si es necesario. Pero igual son cosas que ya estudiaron, por ahí no es tan necesario. Lo que les quería comentar entonces es sobre el mecanismo ahora para la clase, ¿no? ¿Cómo hacemos con la práctica? Yo voy a ir poniendo algunos ejercicios, no muchos. Entonces, mi idea era que algún voluntario lo vaya agarrando de a uno y lo haga en una clase próxima. En este caso tengo un ejercicio acá que saqué del capítulo 14 del Cohen. Otro que más o menos pensé yo, sencillo, sobre 2 electrones. Y acá un assignment por ahora de leer los enunciados de otros ejercicios del Cohen. Yo diría que, o sea, para el viernes, que lean estos enunciados. Si se enganchan pueden tratar de hacerlo, pero al menos para saber, porque es como que son temitas interesantes ya de por sí. El 8 lo hicimos en el curso de temas de cuántica, así que José lo debe tener hecho. Si no están muy cansados, les comento qué son estos 2 problemas y los asignamos para que alguien los haga a la vez que viene. No sé con qué técnica, con qué tecnología ustedes hacerlo eso. Yo pienso que si lo hacen en una hoja y le sacan unas fotos, después lo pueden comentar acá en el Zoom. ¿Les parece bien esta idea de ir haciendo ejercicios en la segunda hora sería? Sí, está bien por mí. Bueno. A ver, les comento estos ejercicios. Después lo van a leer, pero así ya les resulta más amigable. Entonces, tengo un H0, es el hamiltoniano de una partícula. Supongamos que el H0 actúa solo en las variables orbitales y que tiene 3 niveles de energía. 0, H barra omega 0, 2 H barra, o sea, es un oscilador armónico. Que son no degenerados en el espacio orbital sub R. O sea, es un oscilador armónico unidimensional.
En el espacio total de estados, la degeneración de cada uno de estos niveles es igual a 2s más 1, donde s es el spin de la partícula. Si es un electrón, s es 1/2 y esto es 2. Entonces, desde el punto de vista de las variables orbitales, nos importa solo E sub r, generado por los autoestados del H0. Entonces, la pregunta es, considere un sistema de 3 electrones independientes, ahí ya sabemos cuál es el spin en medio, que tiene este hamiltoniano, que es la suma de los 3. Encontrar los niveles de energía de H y sus niveles de degeneración. B, misma pregunta para un sistema con bosones de spin 0. Bueno, en una carilla uno se arma la lista de estados posibles y puede contar la degeneración. Al menos así es como lo hice yo. Sugiero que empecemos para hacerlos trabajar a los alumnos de doctorado. ¿Alguien se ofrece para hacer este? Yo lo hago si querés. Bueno, dale. Gracias, Federico. O sea, lo que te tendrá que hacer es hacerlo y exponerlo la vez que viene. Sí, sí. Después de la teórica, dedicamos un rato hacia los ejercicios. Bueno, o sea, yo hago si querés el número 1. Bueno, dale. Dale, ok. La charla de hoy está posteada en la página web y la renové ayer, creo. Ya la había puesto hace una semana o más, pero la nueva versión tiene bien los ejercicios. Así que si se la bajaron antes, bájenla de nuevo para tener estos ejercicios. Bueno, segundo problema. 2 electrones, antisimetrización, singlete y triplete. Sean 2 electrones confinados en un potencial y supongamos que alcanza con trabajar con 2 orbitales, alfa y beta. O sea, están en un pozo cuadrado, por ejemplo. Considerando también el grado de libertad de spin, ver la sección del capítulo 10b de suma de 2 spines 1/2. Y acá al final está como el resumen de los resultados con los estados triplete y singlete. Escribir los autoestados de H de los 2 electrones y sus energías. O sea, hay que combinar la parte espacial con la parte de spin. El estado fundamental es triplete o singlete. Y también jugar un poco con los estados de spin no acoplados. Uy. Perdón, hice el lío. Están viendo, ¿qué están viendo ahora? Ahora nada. Nada, ¿no? No, lo que pasa es que sin querer me salí del modo presentación. Ahora ven el PowerPoint. Ven mi PowerPoint, ¿no? Sí, ahora se ve en el modo no de presentación, pero se ve. Bueno, me quedo acá para no hacer lío. Pero si pueden leer. Emiliano está. Emiliano, Sí, acá estoy. Sí. Emiliano, ¿querés hacer el 2 Dale. para el viernes? O sea, Sí.
no es largo, pero hay que pensar entonces cómo combinar la parte orbital y la espacial para cumplir con la simetría adecuada para fermiones. Sí, perfecto. Esas ecuaciones B22 y 23 que menciona ahí es del Cohen. Sí, del Cohen-Tanucci, volumen 2, Ok, del capítulo 10. perfecto. Bueno, y esto les dejo, lean el enunciado de estos problemas. Ya al leer el enunciado uno aprende cosas. Y después vemos si los queremos resolver o charlarlo un poco. Bueno, yo voy a parar la presentación. Voy a parar. Pablo, Instancia de aprobación, de examen, digamos.